Y hoy vamos a hablar de el cromosoma Y. Para empezar vamos a hablar de los cromosomas, qué son y de qué van. Y vamos a hablar de sobre todo los cromosomas sexuales y cómo a lo largo de la historia la gente pensó que se determinaba el sexo en los seres humanos, con cosas muy locas. Y cómo descubrieron que se determina en nuestra especie a través de los cromosomas X y Y. Después vamos a platicarles del origen del cromosoma Y, porque viene de un lado que es diferente a la de hecho, es al contrario de Adán y Eva, porque el cromosoma Y viene del cromosoma X. Originalmente eran una parejita y luego se separaron y el cromosoma Y se quedó forever alone. Se quedó forever alone y eso ha dado que tenga tendencias evolutivas muy interesantes, pero muy extrañas, y que haga que probablemente en el futuro desaparezca, como ya lo ha estado haciendo. Sí, se está haciendo cada vez más pequeño y está perdiendo genes a un ritmo que mucha gente sospecha que lo va a hacer desaparecer con el tiempo. Y si usted va a poner el grito en el cielo porque va a pensar, ¿cómo estas están diciendo que entonces los hombres van a desaparecer? No, si el cromosoma Y desaparece, no desaparecen los hombres. Y lo sabemos porque ya ha pasado en otros linajes. Hay especies actualmente que antes tenían cromosoma Y, ya no tienen, siguen teniendo machos y siguen teniendo reproducción. ¿Cómo lo hacen? Pues aquí les contaremos. Vamos a platicar un poquito de otras formas justo de determinación sexual y vamos a hablar de cómo en humanos pasan algunas cosas que determinan el sexo de una persona sin tener que ver necesariamente con el cromosoma X o con el cromosoma Y, que es muy interesante, que pasa poco, pero que existe. Y finalmente les vamos a platicar del gran problema que fue secuenciar al cromosoma Y, porque a pesar de que sea tan chiquito, condenado a desaparecer, que tenga bien poquitos genes, no lo pudieron secuenciar en más de 20 años. Para la gente que es nuestro Patreon, nuestro pilón es sobre el cromosoma Y de los neandertales o quizá de la ausencia de este, porque a la fecha todos los ejemplares de mezclita de genoma de Homo sapiens con neandertal no muestra existencia de un cromosoma Y neandertal en esa mezcolanza. No hay. O sea, es que si no se acuerdan, hubo muchos sexo en el Otso entre Homo sapiens y Homo neanderthalis. Entonces aquí el misterio es por qué si hubo tanto sexo en el Otso, no nos queda ni un cromosoma Y en nuestro genoma. Sí tenemos de otros genes, pero del cromosoma Y, nada. Y cómo esta desaparición pudo haber pasado mucho antes de lo que originalmente se creía, y que desde hace unos 100.000 años, más o menos, ya el cromosoma Y de Neandertal, chao, bye. Así que quédense con nosotras y escuchen todo esto del cromosoma Y. Y si no son Patreon, si quieren serlo, visiten patreon.com/mandarax. Ahí están las instrucciones para que usted forme parte de nuestro club especial de gente increíble, que es responsable de que Mandarax exista todavía. Y gracias por estar aquí. Empezamos. ¿Cómo atrapar al cromosoma Y? No dejes que te atrapen por tu cromosoma Y. Consejos prácticos. Revista Cosmopolitan. O Men's Health, Men's depende. Health, más bien, claro, sí. GQ. Ajá. Bueno, ¿cómo entendemos el cromosoma Y? Que muchas personas quizá cuando están muy frustradas por de repente el comportamiento de algunas personas de la humanidad, agitan el puño fuerte y dicen, maldito, maldito cromosoma Y. Pues lo primero es entender qué son los cromosomas, ¿no? Sí. Así es rapidito. Los cromosomas son esas estructuras que seguramente han visto en libros de texto, que parecen como unos salchichones, como una como una cadenita de salchichitas, ¿no? Cada uno de los cromosomas. Ok. Y como si los hubieran aventado randomly en el núcleo de la célula, como muchas Sí. salchichas además cocteleras, aventadas randomly. Sí, no. Muy chiquita, sí, era como que salchicha en Sí, salchicha miniatura. muy baby. Ajá. Salchichita microscópica, que son una estructura hecha de ácidos nucleicos, o sea, y proteínas, básicamente ADN y las proteínas que lo enredan, y que lo enredan tanto que se hacen estas estructuras que son como hilos que se van enredando y enredando y enredando más como hacen los hilos cuando se enredan, para que se empaque todo ese ADN que es muy largo en los cromosomas y quepa en el núcleo celular y ahí viven en el núcleo de pues todos los seres vivos que tenemos núcleo, que somos todos los eucariontes, y tienen, como tienen el ADN, pues tienen la información genética, es decir, en los cromosomas están los genes. Ahora, nosotros los humanos tenemos células que son células diploides,
que tienen 22 pares de cromosomas homólogos, que son en parejita, van en combo, y 2 cromosomas sexuales. Ahora, cada célula tiene 2 juegos de cada cromosoma. Y uno de los 2 que vienen a formar el par, la parejita, viene de la mamá y el otro viene del papá, porque nuestra información genética viene de ambos. Por eso son pares, la Sí, mitad de la mamá, la mitad mitad del del papá. papá. Ujú. Pero los cromosomas sexuales, o sea, el X y el Y, son un poco diferentes porque los otros 22 pares de cromosomas que son homólogos tienen más o menos, de hecho no más o menos, tienen son homólogos porque tienen la misma información genética, nada más que uno de la mamá y otro del papá. O sea, cada persona cargamos 2 genes para una misma cosa, uno de la mamá y otro del papá, que se combinan o a veces nada más uno se expresa. En los cromosomas sexuales no, porque no son homólogos tal cual, porque sí son distintos el uno del otro. Uno es X y el otro es Y. Y cuando es XX, pues en realidad se duplica la información genética y entonces uno se apaga. Em, bueno, el cromosoma Y es uno de los 2 cromosomas sexuales de estos que les estamos hablando. ¿Por qué se les dice cromosomas sexuales? Porque en la mayoría de los mamíferos, menos en los monotremas, o sea, por ejemplo, los ornitorrincos, menos en esos, define define si van a ser hembras o van a ser machos quienes tengan a los cromosomas. Es decir, los cromosomas sexuales X y Y son parte del sistema de determinación de sexo XY, que típicamente cuando un organismo tiene presente al cromosoma Y, es macho fenotípicamente y típicamente cuando tiene 2 cromosomas X es hembra fenotípicamente. Lo de los cromosomas y cómo funciona la determinación del sexo en los humanos no se sabe desde hace tantísimo tiempo, pero vaya que se ha especulado, o sea, desde hace muchos, muchos años, mucho antes de que hubiera microscopios y mucho antes de que en los microscopios se vieran los cromosomas, los humanos ya tenían opiniones de dónde Siempre ha es habido que, opiniones. güey, siempre ha habido opiniones de dónde demonios es que venía el sexo. Y Aristóteles, que era muy inteligente, pero no tenía las respuestas de todo, decía Pero que él el pensaba que padre, sí. él, no, bueno, estaba seguro, Sí. convencido. O sea, Él en quería, realidad sí tenía las respuestas de todo, solo tal vez no las correctas. excelente punto, no lo había pensado así. Él tenía sus respuestas de todo. Ah, bueno, él pensaba que el padre le brindaba la forma al embrión, mientras que la madre le brindaba la materia que lo formaba. Y si ese embrión iba a ser macho o iba a ser hembra, o sea, hombre o mujer, dependería de cosas como el calor, el vigor y el equilibrio durante la concepción. O sea, ya me imagino como una tabla gimnástica ocurriendo para elegir el En sexo. realidad sí ha habido tablas gimnásticas para esto, o sea, como libros con posturas y así para No, esto. claro, pero para eso, para que fuera la combinación de factores correcta, para que Sí, saliera ese machillo que querían o esa niñita dorada que querían también. sí. Y pues Aristóteles empezó con ese choro y los estudiosos medievales que agarraban la obra de los griegos y decían cuánta razón tenían, heredaron estas ideas y le sumaron otras opiniones, como que eran todavía más esotéricas. O sea, ellos pensaban directamente que el sexo de un niño podría estar formado por la fase de la luna, la dirección del viento, justo las posiciones durante el intercambio sexual o en el coso más locotrón de lo locotronic, ¿qué testículo en el caballero era el dominante? Y en muchas culturas, a lo largo de muchos siglos, se han invocado el poder de las dietas, las emociones, el carácter moral. O sea, cualquier tontería que te pudieras imaginar que podría para alguien tener peso en si nacía niño o niña, se invocaban como influencias para el género. Entonces se pensaba en realidad que la determinación del sexo en humanos era algo flexible y por lo mismo pues también negociable y que tenía muchísimo que ver con el ambiente y por supuesto también con el azar. Pues la gente empezó ya a tener unas herramientas más poderosas para poder analizar, investigar esta situación, como por ejemplo, pues el microscopio, que lo que permitió fue que se identificaran primero los espermatozoides y después los óvulos en mamíferos. Y eso empezó a hacerle como más evidente a la gente que en la reproducción se requerían de ambos progenitores y eso era importante para, pues para tener bendis.
Y después de que se dieron cuenta como, sí, es cierto, no nada más es como que la mamá pone la materia y el papá el ta, 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 y así, empezaron a hacer cruzas tanto en plantas como en animales y de esas cruzas se empezaron también a dar cuenta de cosas, como por ejemplo que la tasa de sexos, es decir, cuántos hembras y cuántos machos en generación y en generación, pues más o menos siempre era la misma. Em, Así que no es que, dijeron, no es que esto esté respondiendo como a condiciones que estén fuera del sistema de óvulo y espermatozoide, sino que ahí en el óvulo y espermatozoide, en la fertilización misma, está el misterio de qué está dando el sexo, porque da igual la postura en la que se ponga la gente, da igual que la luna, da igual que haga calor, la tasa de sexo se mantiene igual. Ya para los 1890s, los citólogos, la gente que estudiaba las células, estaban empezando a entender los cromosomas como una estructura física en donde se llevaba el material de la herencia. No se entendía mucho más porque la genética todavía no existía como tal, pero ya se entendía que había estas estructuras físicas que se bautizaron como cromosomas y que ahí estaba el material que se iba a heredar de una generación a otra. Entonces, usando microscopios y muchas tinturas, los investigadores podían ver lo que probablemente ustedes vieron en primaria y secundaria, que era la división celular, y cómo en la mitosis y en la meiosis se forman en el centro de las células cromosomas y después se separan un cacho para un lado y un cacho para el otro. Y esto lo podían ver en tiempo real, cosa que debe haber sido súper emocionante en esa época. Yo lo vi en tiempo real, ¿tú no? O sea, en esa época era súper Ah, ok, emocionante, pues. O ya. sea, cuando la primera vez que empezaron a ver eso, debe haber sido una locura. Pues sí. Y entonces, mientras estaba viendo un señor la meiosis, es decir, cuando se reproducen células y se dividen, pero dando como los gametos, se dio cuenta de algo interesante, que es que durante la meiosis los cromosomas se juntan con su parejita, esto que les habíamos dicho que siempre tienen pares, pero un cromosoma durante la meiosis parecía que se quedaba ahí muy solapaz, Forever no tenía Alone. parejita. Forever Alone de cromosoma. Y dijo como, qué raro está esto, qué nombre le voy a poner. ¿Cómo se le ha dicho al misterio durante tanto tiempo, sobre todo las matemáticas? X. Y entonces al cromosoma le puso X por misterioso, por no tener parejita. Y ya, o sea, no supo para qué servía ni nada, ¿no? Nada más reportó, esto es un misterio, por lo tanto se llama X. Y una vez que se encontró este X Forever Alone, otros científicos dijeron, no manches, yo también he visto al Forever Alone en insectos. Y dos biólogos gringos, Nettie Stevens y Edmund Beecher Wilson, estuvieron como trabajando sobre la historia ya a principios de los 1900, en 1905. Y ambos científicos se dieron cuenta de que había un patrón muy consistente, y que era que los machos producían dos tipos de espermatozoides. Un tipo de espermatozoides llevaba el misterioso cromosoma X y los otros no. O, pues en vez de llevar el cromosoma X, llevaban ahí una cosa como mucho más chiquita que no se entendía bien qué Como onda. una mini salchichichilla. Ahí como le hubiera dado una mordida a la salchichita, más o menos así. Ajá. Y los óvulos, en contraste, siempre tenían el cromosoma X del misterio. Y luego de lo que se dieron cuenta es cuando había la fertilización como tal, o sea, la unión de un óvulo y un espermatozoide, los embriones que resultaban de esta fertilización, que tenían dos cromosomas X, se desarrollaban fenotípicamente como hembras. Y los embriones que tenían nada más un cromosoma X y la salchichilla mordida, se desarrollaban como machos. Ahí fue cuando ya dijeron claramente, el sexo no está determinado por condiciones maternas, o sea, lo que pasa en el útero de las madres, por la nutrición, ni por el azar, que eran como las ideas, entre comillas, científicas que había en ese momento, sino por diferencias en los cromosomas. En particular, ese misterioso X tenía algo que ver. Ya no se le podía cambiar el nombre. O sea, el misterioso No. X eso ya había pegado, se quedaba. Pero ¿cómo ponerle a la salchichita mordida? Pues uno de estos dos biólogos que llevaban empujando la hipótesis varios años dijo X, Y, y ¿Qué sigue luego la Z. X? Si hubiera habido un tercero, pues se hubiera llamado Z. Zeta. Porque ¿qué le sigue a la X? La Y. Entonces, pues es el cromosoma Y, ¿no? Porque tiene forma de Y. Es porque es la letra que sigue a la misteriosa X. Ni el X tiene forma de X Es tampoco, pues era porque por misterio. misterio. Sí.
Los cromosomas X y Y fueron uno de los primeros pistas claras entre que los cromosomas, que eran unas estructuras visibles que podían ver en los microscopios, tenían una importancia en la herencia de rasgos. Y que además, pues un resultado biológico súper importante, que es el sexo, dependía de la presencia o ausencia de cromosomas específicos, particularmente pues de estos que estamos hablando. Gracias a toda esta gente que pensó en cosas muy pachecas y observó y bautizó, se cimentó, digamos, lo que se conoce como la teoría cromosómica de la herencia, que es la idea de que los genes viven en los cromosomas y se transmiten cuando los cromosomas se segregan durante la meiosis. O sea, cuando se Y reparten cuando se reparten y se va uno para un lado, otro para el otro. y se hacen óvulos o se hacen espermatozoides, ¿no? Exacto. Donde la meiosis funciona así, o sea, se divide a la mitad de la información genética para en el Ahora, futuro producir bendis. sí. Una vez que ya habíamos logrado pensar en la herencia en unidades, estructuras físicas que podían ser contadas, rastreadas, manipuladas experimentalmente, se construyó la genética ya como una ciencia predictiva, porque podíamos ver qué produce qué rasgo, qué hace una mutación que esté en un lugar físico específico de ese gen, dentro de ese cromosoma, y si hay patrones de herencia, pues estos se pueden explicar. Entonces, el que la gente haya entendido qué eran los cromosomas, independientemente del X y el Y, pero los cromosomas en general, ayudó un montón porque convirtió el concepto de herencia de algo abstracto a una cosa que se puede medir. Y ahí la genética agarró otro rigor que ha sido muy importante para estar donde estamos hoy. Todo eso porque empezamos a hablar de cómo capturar a tu cromosoma X. Ahora hay un misterio muy grande. Bueno, ya no es un misterio, pero es una historia muy misteriosa que tiene que ver con de dónde salió el cromosoma Y. O sea, ¿de dónde salieron en realidad los cromosomas sexuales? Si en realidad los cromosomas viven muy felices con sus parejitas, o sea, Sí. siendo cromosomas siempre emparejados, ¿por qué a estos se les ocurrió, pues no, ¿no? Y además de paso, pues dar diferenciación sexual a través de cromosomas, Bueno, déjame decirte que ellos empezaron siendo como cualquier otro cromosoma, como emparejados y cualquier otro felices, cromosoma, como cualquier otro. Ahí, asexuales. una parejita, feliz, estaban juntos y de repente en algún punto de la evolución, con un proceso que pues, ahora sabemos muy bien cómo ocurrió, divergieron. Y ahora son lo que son el X y el Ujú. ¿Cómo inició esta historia? No sé si decirle de amor o de Y. No separación, sé. pero bueno, es la historia que actualmente pues da que muchos sistemas, incluidos el de nosotros los humanos, tengan diferenciación sexual cromosómica. Bueno, estaban los cromosomas, este par de cromosomas, digamos el par ancestral del X y el Y, que eran autosómicos, es decir, como los otros, no sexuales, como los demás, ¿no? Como ya dijimos. Em, Esto no significa que en este tiempo del que estamos hablando no hubiera sexos, o sea, que hubiera sexualidad en nuestro linaje, sino que sí existía la reproducción sexual. También podían haber existido gametos distintos, es decir, óvulos, espermatozoides o algo similar, pero el sexo no estaba dado a la fertilización ni genéticamente, sino por otro tipo de mecanismos que pueden también determinarlo. Es decir, era una cosa flexible que, por ejemplo, podría haber sido influido por el ambiente o que se determinara más adelante en el desarrollo y no en el momento de la fertilización. Pero bueno, el chiste es que en algún punto de nuestro linaje, o sea, de los mamíferos, este punto es hace como 200 millones de años, uno de estos autosomas, ancestros de los cromosomas X y Y, solo uno del par, adquirió randomly por una mutación un gen que ese gen lo que hizo fue que a quienes lo tenían se fueran por una de las vías de desarrollo que hacían que fuera de un sexo y no de otro. Y ese gen se le quedó ahí, es decir, un gen que determinaba al sexo. Entonces, eso comenzó a hacer que esos cromosomas, que antes eran autosómicos, es decir, no daban las diferencias sexuales, pues las comenzaran a dar, porque a uno le aparecía un gen que precisamente hizo eso. Y eso fue como el inicio, la primera versión de que hubiera cromosomas X y Y que hicieran que el sexo estuviera determinado cromosómicamente.
Ahora, ese cambiecito, esa cosita que parecía de nada, desencadenó un montón de otras cosas. Porque una vez que este cromosoma ya tenía ese gen que era importantísimo para determinar el sexo, pues la selección natural lo favorecía al mantenerlo muy cercanamente vinculado con otros genes que eran benéficos para ese sexo en particular. O sea, O sea, en el mismo cromosoma. claro, en el Juntos, mismo juntos cromosoma, literal, físicamente juntos. sí. Y esto resultaba ventajoso porque el separar individuos en sexos distintos le permite a los cuerpos estar más especializados, tanto fisiológica como Comportamiento. fisiológicamente como en su comportamiento y en su desarrollo. Y todo es como una estrategia reproductiva en vez de estar lidiando con un montón de combinaciones que no son tan eficientes o que eventualmente pueden dar combinaciones incompatibles, etcétera. Entonces, genes que, por ejemplo, podían servir para aumentar la fertilidad masculina, son obviamente más efectivos si permanecen en machos. Entonces, Y ya, y no, y y ya, y nada no en más en hembras, porque pues, en machos. hembras, ¿qué va a Ajá. servir? Entonces, para preservar las combinaciones que funcionaran, que las cosas de mujeres se quedaran en mujeres y las cosas de hombres se quedaran en hombres, pues se empezó a eliminar cada vez más la recombinación entre estos dos cromosomas que ya empezaban a tener genes que determinaban cosas o particularmente masculinas o particularmente femeninas. Y lo que empezó como una zona chiquita de no recombinación alrededor de estos genes que estaban muy relacionados con cuestiones de sexo, al expandirse esto, eventualmente generó dos cromosomas que se fueron cada quien por su camino evolutivo separado. Los cromosomas, los que son autosómicos, o sea, los que sí tienen su parejita, hay recombinación entre ellos. Por eso tenemos uno de nuestra mamá y otro de nuestra papá y no somos iguales a ninguno de los dos. Porque los cromosomas en un momento se ponen uno frente al otro y se intercambian genes, porque como tienen a los mismos genes, o sea, los genes que sirven para lo mismo, pero diferentes formas de esos genes, pues se los pueden pasar sin que haya desastres genéticos. Lo que empezó a pasar con los cromosomas X y Y es que eso dejó Dejó de de ocurrir pasar. porque ya no tenían los mismos genes, entonces ya no podía haber recombinación entre ellos. Ujú. Esto trajo consecuencias especiales. Lo que sucedió es que estos protocromosomas X continuaron con recombinación porque sí seguían teniendo su parejita, porque las hembras tienen dos X, entonces sí hay con quien recombinarse. Y por lo tanto, la selección natural en las hembras trabajaba de manera eficiente en que si de repente surgía una mutación malévola en alguno de los dos cromosomas, pues tenía el otro cromosoma para contrarrestarlo, ¿no? Y de esa forma quitar las mutaciones que eran malévolas. Pero el cromosoma Y, este protocromosoma Y, pues no, o sea, el cromosoma Y No, nunca tiene con quién recombinarse, nunca. él sí O es sea, porque solo él sí está en es el forma de más, XY. güey, es el más Es el forever más alone de forever los alone. forever alone. Sí. Y por lo tanto, perdió esta capacidad de como expulgar mutaciones que son malas o que son dañinas. Esto acuérdense que comenzó a pasar hace más o menos 200 millones de años. Es mucho tiempo. Así que a través de los millones y millones y millones de años, a través de este proceso, o sea, de selección natural, de mutaciones y de otro tipo de procesos genéticos y evolutivos, los genes del cromosoma Y empezaron a gradualmente ir para abajo, pues. O sea, empezaron a degradarse y a desaparecer. De hecho, muchos genes del cromosoma Y han desaparecido por completo y muchos otros que sigue teniendo ya no son funcionales, son como reliquias genéticas que se quedaron ahí y que no tienen ninguna función. Y eso en el presente ha dado unos patrones muy locochones. Bueno, para empezar, hoy en día podemos ver qué tan asimétricos son en realidad los dos cromosomas, porque sabemos perfecto cómo están compuestos ambos. No fue fácil y lo platicaremos más adelante, pero hoy sabemos que el cromosoma X tiene más de 1000 genes, es muy rico en genes, por decirlo de alguna manera, sobre todo comparado con el Y, que el Y tiene como un par de docenas de genes que codifican Por para eso me refiero proteínas. que dio unos patrones, o sea, en la Sí, actualidad, o sea, 1000 genes contra menos de 30. sí, sí, sí. Bueno, igual unas cuantas docenas, pero menos de 100 pon tú Son seguro. menos de 30, son como 27. Pues ahí está.
Sí, y estas proteínas que se codifican con estos genes son obviamente las que son esenciales para el desarrollo masculino y la fertilidad. Y ojo, que esta degeneración no es algo que alguien en algún momento puso la hipótesis y que quizás se ha perdido. No, o sea, entre las 27 proteínas que codifica el cromosoma Y humano, 18 tienen contrapartes ancestrales en el cromosoma X. O sea, se ve ahí que es como un registro molecular fósil que confirma directamente que vino de esa parejita originaria. La parejita Sí. originaria de la que el Ujú. X pues se quedó más o menos siendo X, obviamente también evolucionó y hubo transformaciones, pero el cromosoma Y es el que más cambió y cambió a hacerse cada vez más chiquito. Mientras se hacía más chiquito, pues soltando genes, emergieron otras cosas. Por ejemplo, los machos de las especies que tienen este sistema, como por ejemplo los humanos, los hombres, solamente tienen una copia de sus genes que están en el cromosoma Y, porque como ya dijimos, no hay más, solo hay uno, ¿no? Mientras que las hembras, las mujeres, quienes tenemos dos cromosomas X, si en alguno de nuestros cromosomas X hay algún gen que da alguna enfermedad, tenemos al otro cromosoma X para contrarrestar. Esto da como una suerte de desbalance que hace que los cromosomas X, los genes que están ligados al cromosoma X, o sea, que viven ahí, mantienen como un balance en el funcionamiento de las células. Eh, pero los genes de enfermedades que están ligados al cromosoma Y, no hay forma de salvarse de esas enfermedades. Ese es el caso, por ejemplo, del daltonismo. El daltonismo, que es muchísimo más común en hombres, es un gen que está ligado al cromosoma Y. Los hombres que tienen ese gen en el cromosoma Y, que también puede vivir en el cromosoma X, ¿no? Pero los genes que tienen ese gen en el cromosoma Y, perdón, en el cromosoma X, entonces no, pues no tienen otro, o sea, es como se va a expresar, van a tener daltonismo porque no tienen otro par, o sea, otro cromosoma X para contrarrestarlo. Pues sí. Las mujeres que tienen un gen, o sea, un cromosoma X con el gen del daltonismo y el otro no, no tienen daltonismo, porque tienen su otro cromosoma X que la salva. Para que haya mujeres daltónicas se necesita que sus dos genes X, sus dos cromosomas X tengan al gen del daltonismo. Y así pasa con muchas cosas, incluida la calvicie, o sea, muchas. Ahora, sabemos que esto ocurre así no solamente porque se ha estudiado mucho en humanos, sino porque se ha visto en muchas especies de animales y plantas también, como variaciones de este mismo proceso, ¿no? De que se vayan adquiriendo genes que determinan el sexo, que se vaya evitando cada vez más la recombinación y se vayan separando estos, que uno de los dos genes se vaya degenerando y esta compensación que en uno ocurre y en otro no. Y se ha visto también que en algunos linajes los cromosomas sexuales son una parejita que recién se separó, son jóvenes, todavía se parecen entre sí. Y en otras, ya esta separación ocurrió hace un montón de tiempo y están ambos cromosomas altamente diferenciados. Y esto nos permite hacer como unos calculillos, más o menos, de qué edad evolutiva tiene esta separación, que está súper interesante, porque pues quiere decir que esto que parecería que pudo haber sido un accident, realmente ha pasado un montón de veces en la naturaleza. Y esto está increíble, porque aquí es cuando la teoría evolutiva se pone súper interesante en general, que es cuando puedes comenzar a hacer predicciones. ¿No? Tienes diferentes linajes en los que han ocurrido cosas similares y como las presiones de selección son más o menos las mismas, los caminos evolutivos que van tomando pues son más o menos los mismos también, como esto que estamos viendo, ¿no? Si de repente hay dos cromosomas que no son sexuales y uno adquiere un gen que da diferenciación sexual, como que se desata un hilo que va dando lo que acabas de decir. Que se suprima la recombinación, que uno de esos genes, el que empiece a volverse más chiquito, ese tipo de cosas. Y que eventualmente ese cromosoma que se está haciendo cada vez más chiquito desaparezca. ¿Cómo? Van a desaparecer entonces los hombres, porque no va a haber cromosoma Y. Esas demandaras que son feministas quieren que se mueran todos los hombres, por eso hacen este programa. Atentamente la Rosalía. Ay, guau. Ya, ya, broma coyuntural. Pues no, no va por ahí. Y se los vamos a explicar con mucho detalle. Mucho. Sí, a ver,
Como ya dijimos, el cromosoma Y, que determina en gran parte que los hombres sean hombres, o sea, que los machos sean machos quienes tienen este sistema de determinación sexual, ha perdido en humanos el 97% de sus genes ancestrales en los últimos 300 millones de años. Si esta tendencia, que ha durado ya 300 millones de años, continúa, pues las predicciones apuntan a que podría desaparecer en algo así como 4 a 6 millones de años, que evolutivamente, geológicamente, la verdad es que es poquito. O sea, hace 6 millones de años, hace como entre 7 y 8 millones de años es cuando el linaje de los humanos se separó del de los chimpancés. Y hace 3 millones de años, por ejemplo, es cuando estaba Lucy, la Australopithecus. Entonces, en menos tiempo del que nos separa a nosotros de humanos del presente con Lucy, pero hacia el futuro, podría ya no haber cromosoma Y. Digo, quiniela para ver si duramos tanto, ¿eh? Porque estamos echándole unas ganas para no durar 600, deja tus Bueno, 6 no, y aunque millones. todo vaya bien, las especies cambian, ¿no? Tampoco duran Exacto. tanto tiempo, naturalmente. Pero bueno, pensémoslo así. Hace 300 millones de años, el cromosoma Y que tenía 1400 genes, hoy en día tiene 45. Entonces, sí, esto no pinta bien. Parece que el cromosoma Y está viviendo como en tiempo prestado. Y científicos que han estudiado esto, sobre todo una morra que se llama Jenny Graves, dijo que basándose en genómica comparativa y teoría evolutiva, el cromosoma Y, que ya es como la puntita de la salchichita que mordió la evolución durante 300 millones de años, estaba siguiendo una trayectoria larga y predecible de pérdida de genes que eventualmente lo va a llevar a su desaparición. Esta científica, Jenny Graves, no era nada más como una Randy y tampoco era una provocadora. Ella fue una de las principales científicas que ayudó a establecer el cómo entendemos la evolución del cromosoma Y en la actualidad, sobre todo al comparar los diferentes cromosomas sexuales entre mamíferos, aves y monotremas y ver estas tendencias y estos patrones y poder hacer estas predicciones tanto hacia adelante como hacia atrás. Hacia atrás me refiero, en el pasado tendrían que haber pasado estas cosas y luego vas y te encuentras algo que indica que sí. Em, Así que el que dijera que el cromosoma Y probablemente va a desaparecer en de 4 a 6 millones de años, pues es porque lo estaba siguiendo la misma lógica que siguió para hacer todas las teorías que hizo antes y que publicó y que están en los libros de texto. O sea, cuando la recombinación con el cromosoma X ya no ocurre, o sea, la recombinación del cromosoma Y, ese cromosoma que ya no se recombina se vuelve muy vulnerable a que se acumulen mutaciones, como ya hemos hablado, estas mutaciones malvadas, malévolas, o detrimentales, em, y que otros procesos genéticos lleven irreversiblemente a que pierda cada vez más y más genes, y que por lo tanto, a través del tiempo evolutivo de miles, millones de años, esa degeneración, ese que se vaya haciendo cada vez más chiquito y con menos genes, no es un accidente, sino que es algo que se espera por su propia trayectoria evolutiva. Y que estamos viendo, porque cuando compararon estas personas, Graves y otra gente, el cromosoma Y de hoy en día con el autosoma ancestral, encontraron que había habido unas pérdidas dramáticas. Ya se habían perdido la gran mayoría de los géneros originales y se seguía encogiendo. Entonces, extrapolando de la tasa estimada de pérdida de genes, Graves sugirió que el cromosoma Y podría desaparecer completamente en estos poquitos millones de años que ya habíamos dicho, entre 4 y 6. Pero todo esto tiene muchísimo respaldo, muchísimo, y nada es tendencioso. A pesar de lo que le dijeron. Qué cansado, Algo, güey. algo que ella no dijo es que ni los machos ni los hombres iban a desaparecer con la desaparición del cromosoma Y, porque en realidad ya ha pasado. No en el linaje humano, pero sí en otras especies en las que ha pasado esto mismo, o sea, en la que tienen determinación XY, o sea, no, y se pierde la recombinación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ha pasado que ya no tienen cromosoma Y. ¿Y qué pasa cuando ya no tienen cromosoma Y? Que bueno, se sigue evolucionando y en esa evolución emergen nuevos sistemas de determinación sexual, en el que, por ejemplo, se reclutan nuevos genes
están en el cromosoma X o otros cromosomas como que agarran ese rol o ocurre de diferentes formas que vamos a ver más al rato. Lo que está diciendo esencialmente es que el cromosoma Y es reemplazable en la determinación sexual. Y ahí es donde la cosa se puso obviamente calientita. No científicamente, culturalmente. Porque ya ven cómo son las publicaciones, que ven un paper y agarran lo mínimo de la idea real del paper y lo convierten en un encabezado clickbaitero. Y acá era, bueno, el cromosoma Y, o sea, el paper decía, el cromosoma Y puede desaparecer. Se convirtió en el discurso público a los hombres están destinados a la extinción. Y todos los medios estaban, obviamente, porque esto era un super clickbait, Que compartiendo además, esta data. que además es un bajón darte cuenta que no. Pero bueno, independientemente de los medios irresponsables que comenzaron a hacer esto de forma súper amarillista, también se le empezó a acusar dentro de la ciencia misma a Jennifer Graves de promover una agenda ideológica, obviamente con crítica, o sea, crítica hacia ella, ¿no? Como si feminista fuera una mala palabra. Claro. A pesar de que lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo basándose, pues en teoría evolutiva común y corriente. Y muy bien estructurado todo su argumento, o sea, Y con con mucha fechado data. de cromosoma ancestral, Sí. tablas de extrapolación, está muy bien su data. Ujú. Hay personas que dijeron que la idea no podía ser tomada como algo serio porque había mucho contenido emocional ahí puesto. También se le empezó a dar al cromosoma Y una cosa que no tenía tanto que ver como con que es una estructura genética, biológica, sino más bien como un símbolo de la masculinidad y que por lo tanto no podía desaparecer, Claro. aunque la evidencia apuntaba que sí. Eh, y hubo otras personas críticas que insistieron en esto porque dijeron, bueno, si los hombres existen, entonces el cromosoma Y tiene que ser estable, porque si no, no existirían. Lo cual confunde que el que exista actualmente, es decir, que el que persista en el presente, tiene algo, es similar a los patrones o tendencias evolutivas a largo plazo. Y pues no, lo que ocurre en el presente no es igual a las tendencias evolutivas a largo plazo. Ahora, esto es muy loco porque, punto número uno, si Jennifer Graves hubiera sido John Graves, nada de esto habría pasado. Y punto Es número dos, probable. y punto número dos, a unos estudios que sugieren que igual y chance casi que si hay hombres, entonces el cromosoma ya está estable. Y porque retiene un juego de genes que son súper esenciales, que están fuertísimamente conservados y que quizá la pérdida de genes ha disminuido su velocidad drásticamente comparado con fases más tempranas de la evolución del cromosoma Y O y sea, por lo como que mismo están intentan safe. defenderlo, ¿no? Así Sí, de, pero güey, con la pero. sí, así. Y Graves dijo, Amix, sí a todo lo que dicen, pero estabilización no niega degeneración. Solamente quizás la hace un poquito más lenta. Entonces pataleen todo lo que quieran. Pero yo estoy segura que va a pasar, dice. O sea, y no es que sea totalmente irrazonable o irrazonable que haya críticas o que haya posturas en las que se vea que el cromosoma Y probablemente no vaya a desaparecer, porque de hecho sí hay cierta evidencia que podría apuntar a que igual y no desaparece. En 2012, por ejemplo, se encontró que hay poquitos genes como muy esenciales del cromosoma Y em, que han estado ahí durante 25 millones de años al menos y que por lo tanto como que ahí se van a mantener porque son esenciales y eso va a ser como el bastión para que el cromosoma Y nunca desaparezca. Podría ser que sí, o sea, sí podría haber una conservación profunda de genes del cromosoma Y, no nada más en humanos, sino en primates, porque se ha comparado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuál ha sido la degeneración del cromosoma Y en anfibios o en peces, en el que se ve que sí hay un deterioro que va a una velocidad más alta que la de primates y que por lo tanto podríamos interpretarlo como que sí hay cierta estabilidad en términos evolutivos a largo plazo en el cromosoma Y de los primates. Pero igual y no, o sea, pero igual lo que está diciendo Sí. Grace puede ser que sí, o sea, son dos posturas y ambas tienen evidencia. Sí, lo que dice Graves es que sí, estos genes que se han mantenido conservados en el Y
tienen funciones cruciales en todo el cuerpo y pues obviamente la presión selectiva para mantenerlos es demasiado grande como para que se pierdan. Em, pero Graves lo que dice es, no, no, por más que un gen esté muy conservado, no quiere decir que no pueda ser reemplazado por otro. Y todos tienen un punto. Y esto fue controversial porque llega, como de repente llegan estas cosas, a una cuestión cultural que no tiene mucho que ver con la ciencia. Y probablemente esto es más polémico de lo que tuvo que haber sido si se tratara de cualquier otra cosa. Pero hay algunas cosas sobre las cuales no hay duda, ¿no? Como que el trabajo de Jennifer Graves ayudó a entender que el cromosoma Y no es algo que está ahí en la biología inmutable y fijo para siempre, sino que es algo así como un experimentito de la evolución y que tiene Como las casi mismas, todo. claro, y que tiene las mismas condiciones de presión que tiene cualquier otro cromosoma. Y que si las condiciones en las que viven esos seres en un momento dado lo favorecen, habrá una nueva solución que responda a lo que antes respondía el cromosoma Y. Y punto, porque así funciona. Una cosa importante es esto, ¿no? O sea, nunca se dijo ni se está diciendo que los hombres o los machos, si son otras especies, vayan a desaparecer. Porque más ya ha ocurrido que desaparezca el cromosoma Y de otros linajes y sigue habiendo machos en esos linajes. Sí, o sea, peces y anfibios han perdido su estatus o sea, cromosomas de peces y mamíferos que antes de terminar el sexo ya no lo hicieron más y las especies siguen. En algunos roedores el cromosoma Y ya fue reemplazado completamente y sin armarla nada de pedo. Por ejemplo, hay algunos topos, tres especies en particular, que ahora solo tienen cromosomas X y No tienen los Y. cromosomas que, no, ya no tienen Y. Y los cromosomas que determinaban antes el sexo en su cromosoma Y, ahora viven en otro lado. Y esos topos, felices, como si nada. Hay una ratita, por ejemplo, que vive en Japón, que también ya no tiene cromosoma Y, pero tiene como una otra versión de cromosoma que actúa como el determinante sexual en lugar del cromosoma Y. Así que, em, si el Y está como medio condenado a la desaparición y cada vez va teniendo menos genes y haciéndose más chiquito, es muy probable que vaya a surgir una nueva variante que reemplace el cómo se está determinando los sexos, porque de entrada el que haya aparecido el cromosoma Y fue porque es ventajoso tener dos sexos, por lo que habló Leonor al principio. Entonces, no desaparecen con eso, sino que nada más cambia la estrategia que está dando a esos sexos. Y de hecho, podría ser que haya poblaciones humanas en las que el cromosoma Y tal vez ya esté hasta más chiquito o igual y ya hasta se perdió. Es No que sabemos porque cuando... es algo, o sea, no a todo mundo le hacen su análisis cromosómico todo el tiempo. No, y en los estudios genómicos que se le hacen a la gente, rara vez se checan los cromosomas X y Y. O sea, Sí, ¿no? no es de rutina, no es un así, ¿cómo estará tu Y? No, 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 no sé, no, no va por ahí. Entonces igual y ya no hay en una población. Y ahí sigue habiendo hombres que se siguen pudiendo reproducir como si nada. Entonces, please, no se aferren. Vamos a hablar después de una pausita de cómo la determinación sexual puede ser de muchas formas, no nada más con cromosomas sexuales. Y en muchas especies lo es. Para que no se agüiten, si se pierden no pasa nada, aquí vamos a estar igual. Una cosa de la que nos habla que los cromosomas Y puedan desaparecer y seguir habiendo machos y hembras y reproducción sexual en las especies, esto nos está diciendo que la determinación sexual puede ser de muchas formas, no nada más con cromosomas sexuales, porque de hecho ya lo es en varias especies, ya lo es incluso en la nuestra. ¿Se acuerdan del ratoncito japonés del que hablábamos antes del corte? Este es un excelente ejemplo de que puede eliminarse una solución a un problema biológico recurrente, que es cómo producir dos tipos reproductivos. O sea, Y dos es que, sexos. o sexos, ajá, sí. Y es que estos ratoncitos del género Tokudaya, el cromosoma y con él también un gen que determina el sexo que se llama SRY, ya no existen, se han perdido completamente. Y aún así, se desarrollan normalmente de tanto machos como hembras, se reproducen exitosamente y se mantienen poblaciones estables de los ratoncitos.
Y la explicación no tiene nada que ver con lo que pasa en su ambiente, sino que hubo como una especie de cambio de cable del control genético de esa especie. Como que el cable anterior ya no servía, como el de Alita en esta grabación, y encontró un cable nuevo y ahora ya está grabando perfectamente. En estos ratoncitos japoneses, como no tienen cromosoma Y, lo que ha evolucionado ahí es que el sexo es determinado por la dosis de cromosoma, o sea, por qué tanto cromosoma X tengan. Los individuos que tienen dos cromosomas X se desarrollan como hembras y los individuos que solo tienen un cromosoma X se desarrollan como machos. Esto se parece también a otros sistemas de determinación sexual, como por ejemplo los que ocurren el de la mosca y la fruta. Es diferente, obviamente, al de los humanos hasta ahora, donde el balance de, o sea, el que haya un sexo u otro, está más bien relacionado con la expresión de genes que están siempre en el cromosoma X y no en la presencia como de switches genéticos que viven en alguno de los dos cromosomas, sino más bien qué tanta expresión hay, qué tanta dosis de estos genes que viven en cada uno de los cromosomas hay. Y con el paso del tiempo, cuando de repente en cromosomas autosómicos, o sea, los que sí tienen su parejita bien, aparecen mutaciones que están relacionadas con el desarrollo de las gónadas, o sea, como por ejemplo los huevitos. Entonces, estos genes que están en estos otros cromosomas también empiezan a contribuir a esta como señalización de dosis, en dar más o menos dosis, de manera que no haya cromosoma Y comienza a ser irrelevante. Otros cromosomas y los genes que tienen empieza a dar esta información y sobre todo el cromosoma X y qué tantos genes esté, porque depende de qué tantos cromosomas X tenga, es lo que da también esta información que determina si van a ser machos o hembras. Ahora, esta es una estrategia suavecita, porque hay algunos casos en donde la evolución toma un paso todavía más locuchón. Por ejemplo, en vez de nada más leer el sexo a partir del número de cromosomas que hay, un linaje podría directo reclutar a un nuevo gen maestro que determine el sexo como un nuevo Y de cualquier otro lugar del genoma. Y pues un particularmente buen candidato sería uno que ya trabaja para la construcción de testículos o de ovarios, ¿no? Que hay genes que trabajan en el desarrollo de estos órganos sexuales. Y con que cambie tantito su regulación o número de copias, podría empujar a que el camino del desarrollo se vaya hacia un lado y no hacia otro. Y una vez que esta mutación surge y funciona, la selección natural dice, vámonos, y termina convirtiéndose un autosoma común y corriente en un sustituto perfecto para un cromosoma sexual. Que es más o menos la historia del principio de lo que dio que existieran los cromosomas sexuales y se originara el cromosoma Y. Esto no es especulativo, nada de esto. O sea, se ha visto a través de estudios genéticos en linajes en los que ha ocurrido en el pasado. Sabemos que nuestro cromosoma Y surgió de esa forma y además lo sabemos por especies que viven en la actualidad, como la rata esta japonesa, como los topos que mencionó Leonora, en el que ya no tienen cromosoma Y o tienen una ya reliquia muy chiquita del cromosoma Y, pero su activación de diferentes tipos de genes en otros cromosomas es lo que da que sigan existiendo dos sexos y que se puedan reproducir normalmente. O sea, la machez, la masculinidad, no está inherentemente ligada al cromosoma Y, ni la hembrez, ni la feminidad al X. O sea, la identidad del cromosoma no importa. Lo que importa es que el proceso de desarrollo reciba una instrucción clara de qué camino reproductivo tomar, si va para hembra o va para macho. Y mientras esa instrucción sea confiable, se puede perfectamente descartar todo el hardware genético viejo, el cable que ya no sirve, y poner uno nuevo y no pasa nada. Mientras las instrucciones estén llegando, no importa cómo llegaron. O sea, si desaparece el cromosoma Y, da igual. Igual. Esa es la moraleja. En humanos, no es que ya haya desaparecido, obviamente, ¿no? Y el sistema de determinación pues, está basado principalmente en los cromosomas a nivel poblacional. Es decir, si tomamos a toda la humanidad,
sí podemos decir que los humanos en general utilizamos a los cromosomas sexuales para determinar quiénes son hembras y quiénes son machos. Pero eso no quiere decir que a nivel ya no poblacional, sino a nivel particular de ciertas personas, personas que son personas, pues, o sea, que son casos reales, Sí, 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 gente, gente pues, que existente. vive, gente que existe y que es hombre o que es mujer, o sea, que tienen sexo determinado, no, a veces no sigue esto. Esto es una cosa importante. O sea, sí a nivel poblacional y si está en los libros de, o sea, como en general, sí, nuestra especie es una especie que tiene una determinación sexual a partir de los cromosomas sexuales. Pero hay casos en los que la presencia o la ausencia de XX o XY no funciona de la forma en que funciona con otras personas y no determina el sexo de la forma en la que se determina en la generalidad. Que el proceso típico es, a ver, embriones XX típicamente desarrollan ovarios. Embriones XY típicamente desarrollan testículos. Pero esto no es el cromosoma XX y XY actuando solitos independientemente de todo el otro componente genético del cuerpo. Así de yo decido. No, hay una cascada genética que si se altera en algún punto esa cascada, se puede separar el sexo al momento del desarrollo y el sexo que hubieran determinado los cromosomas si los procesos se hubieran llevado a cabo de manera normal. Y esto pasa no muy seguido, pero pasa. Pero pasa. Por ejemplo, hay personas que tienen cromosomas XY, lo que entonces típicamente tendría que desarrollarse como un macho, pero se desarrollan fenotípicamente como una hembra. Es decir, sí tienen cromosoma Y, pero un gen muy importante que tiene el cromosoma Y para activar, para empezar a activar esta serie de cambios genéticos y hormonales que van dando el desarrollo de testículos y otros cambios fisiológicos y de desarrollo para dar un fenotipo masculino. Ese gen que se llama SRI no está en el cromosoma Y, porque está mutado, porque está inactivo, hay algo, o sea, o directamente no está presente que algo pasó. Entonces, si eso ocurre, hay cromosoma Y, pero no tiene este gen que es importante para empezar con esas primeras señalizaciones de esta cascada, el desarrollo embrionario se va no hacia testículos, sino hacia ovarios. Entonces, para el cuerpo es como si el cromosoma Y no existiera y tiene nada más X y con un X es suficiente para dar una hembra. Listo. A ver, también hay el caso opuesto, o individuos XX que se desarrollan como machos. Y esto puede pasar cuando este gen SRY, que es el que desencadena el desarrollo testicular, se transfiere por accidente del cromosoma Y a algún otro cromosoma durante la formación de espermatozoides, porque estos procesos no están para nada libres de errores. Y si hay hay un embrión con dos cromosomas X, pero un gen SRY que arranca por sus pantalones el desarrollo de testículos, aunque no haya cromosoma Y, pues ese desarrollo ya se inició, la patadita se dio. Los cromosomas entonces sí es un sistema de determinación cromosómico del sexo, pero es como el primer pasito. Sigue después una red de genes que tiene que activar y llevar a cabo esas instrucciones que tienen los cromosomas y por lo tanto ahí puede haber otras cosas que cambian. A ver, más condiciones que muestran que el sexo puede estar separado de los cromosomas. Ejemplo, el síndrome de la insensitividad a los andrógenos. Son individuos XY que producen hormonas típicas masculinas, pero sus células no responden a las señales de estas hormonas. Y por lo mismo, el desarrollo sigue la vía femenina en vez de la vía masculina. Aquí los cromosomas sexuales están y funcionan, las hormonas sexuales están presentes, pero directo a las células no interpretan las señales, entonces como si todo lo demás no existiera. Otras condiciones, como por ejemplo la hiperplasia adrenal congénita, son personas que tienen cromosomas XX, pero que están expuestas a muy altos niveles, muy altos y inusualmente altos, pues, de andrógenos, que son hormonas, pues, típicamente masculinas, aunque todo el mundo las tenemos, pero entonces están expuestas a muchos andrógenos, muchísimos, durante el desarrollo. Y entonces eso hace
que tengan, dependiendo de qué tanto estuvieron expuestas las personas, a diferentes niveles de masculinización. Por lo tanto, sí, los cromosomas es como que ponen el primer paso, ponen el escenario, pero luego hay muchas dinámicas hormonales que pueden hacer una forma distinta al resultado. Que ojo, eso no quiere decir para nada que los humanos tengamos sistemas múltiples de determinación de sexo como lo tienen algunos peces o reptiles. O sea, a nivel especie humana, seguimos dependiendo del marco XXXY, pero lo que estos ejemplos muestran es que ese marco pues puede romperse y que tiene capas y que es contingente a otros factores. Y que pues al final del día los cromosomas son una forma súper efectiva y no infalible de coordinar un proceso, pero no es lo único que dicta el proceso ni el único componente de este proceso. Son reguladores, no son los que definen el 100% de lo que hay. Así que como en otras especies, solo que en otras especies a nivel de especie, el sexo puede ser determinado sin los cromosomas sexuales. En nuestra especie también, solo que a nivel individual. Y aquí quiero recomendar el Mandarax de testosterona olímpica porque hablamos mucho de esto Sí. y de cuestiones que se relacionan ya más bien con discriminación, con el deporte, etcétera. Porque somos muy buenos para usar cosas biológicas que a veces no entendemos muy bien para cuestiones de maldad de la cultura. Nos encanta. Ahora, la última parte de este programa, para los que no son nuestros Patreons, es un paseíto a la historia del principio de los 2000, en donde estaba ocurriendo algo súper interesante, sobre todo nosotros que estábamos en la carrera recién entrados, así año que entras a la carrera 2001, se anuncia el primer borrador del proyecto Genoma Humano y todos los jóvenes biólogos en proceso así de ¡ah! ¡Esto es lo más emocionante del mundo! Y como el cromosoma Y fue un dolor de espinilla para este proyecto Aquí Genoma sí queda Humano. muy bien decir un dolor de Dolor de huevos. huevos. No quería, pero tienes razón, queda perfecto. Ay, wow. Sí, Sí. que esto es interesante porque reveló muchas cosas sobre bacterias, que es un resultado que no esperábamos. La número 7 te sorprenderá, Proyecto Genoma Humano. Bueno, entonces, cuando éramos esos biólogos jóvenes y nos enteramos del primer borrador del Proyecto Genoma Humano en 2001, creíamos ingenuamente que ya estaba todo. Que ya Porque todos eso los nos dijeron. cromosomas, sí, que todos los cromosomas estaban ya mapeados de punta a punta, que estábamos listos para el futuro, que esto iba a cambiar todo. Y toma la que nos mintieron, porque el cromosoma Y no estaba para nada bien mapeado. Nos mintieron con muchas cosas, pero esta sí creo que que se le Sí, escondieron más, porque era como ya sí. está completo el genoma humano, excepto esa salchichita. Y güey, o sea, tampoco es que tengamos tantos cromosomas, ¿no? O sea, ¿sabes? No era como Y de, es un ah, pues cromosomita, es el más chiquito ay, de todos. ajá. Y lo que pasa es O que no sea, es es que no cientos de lo, veces más chico que el X. sí. Y a ver, no es que no lo hubieran mapeado punto ni lo hubieran intentado, solo cuando lo intentaron faltaban unos pedazotes, estaban muchos de ellos todos revueltos. No, no estaba bien mapeado, pero no era porque no quisieran, porque fuera como el club anticromosoma Y. Es que el cromosoma no se dejaba mapear. No se dejaba mapear por el oquillo. Bueno, en realidad porque está muy raro hecho. O sea, los cromosomas en general, menos el Y, son, son, pues son la cadena de ADN que tienen pues muchos genes y otras regiones que no son genes, pero en realidad son secuencias únicas eh, que, que van como en cadenita, ¿no? Em, entonces, lo que hay que hacer para secuenciarlos es descubrir cuál es esa secuencia única que va teniendo cada uno de los cromosomas. Igual y a veces tienen partes repetidas, pero se va haciendo como un mosaico de las secuencias únicas, o sea, como si le dieras copy-paste a algo grandote y lo pones así. Entonces, tiene su reto, obviamente, pero una vez que le agarras cómo hacerlo, pues ya lo haces para todos. Sin embargo, el cromosoma Y es diferente, porque tiene regiones muy grandes, a pesar de ser como una salchichiña muy pequeña. En casi toda su salchichiña pequeña
hay secuencias repetidas, idénticas o casi idénticas que están copiadas y copiadas y copiadas y copiadas. O sea, como que agarraron como que alguien, quien hizo, Diosito cuando hizo el cromosoma Y, agarró una secuencia chiquita, le dio copy paste, copy paste, copy paste, o sea, cuando le haces contra B, contra B, contra B, contra B, así, así le hizo el contra B, contra B, contra B, contra B. Y entonces eso resulta en que el cromosoma Y pues son un montón de medio nonsense, así, y a veces es palíndromo, o sea, a veces en ese control B como que se le volteó como un espejo. Entonces hay partes del ADN del cromosoma Y que se pueden leer de la misma forma si lo lees de adelante para atrás que si lo lees de atrás para adelante. Y hay veces que esos cachos que se leen igual de atrás para adelante que de adelante para atrás son de millones de bases. Eso es muy difícil para cuando quieres hacer una secuenciación. No es random que sea así. O sea, Diosito no nada más le dio contra B, contra B, contra B, porque en realidad no lo hizo Diosito, sino que el cromosoma Y evolucionó. Ahí está el detalle. Esa es la jiribilla importante. Estas estructuras repetitivas, copiadas y palindrómicas, o sea, que se leen igual de adelante que para adelante que para atrás, evolucionaron como una estrategia de sobrevivencia del pobre cromosoma Y que está condenado a la extinción, a la desaparición, pero que igual tiene sus estrategias de sobrevivencia, porque como no tiene un otro cromosoma con el cual espejearse y repararse a la hora de que se parean los cromosomas, entonces pues encontró esta estrategia el cromosoma Y para repararse solito, porque es Ay, el forever no. alone. Ay, no, chiquito, chiquitito salchichita. Ay. O sea, estas estructuras palindrómicas le permitieron al cromosoma Y reparar genes al copiar información que no estaba dañada de una, o sea, justo la copian de una secuencia que es pues prácticamente idéntica, nada más que orientada al revés. Entonces la copia y se la pega él solito. Y Ay, así bebé. compensa que no tenga recombinación con su exparejita, el cromosoma X. Cosita, chiquito. Pero bueno, para la gente que lo estaba tratando de secuenciar, pesadilla. O Sí, sea, qué no, lindo, horror. qué cute, pero no manches, qué poca. Porque, a ver, pensemos de vuelta al 2001. Fue hace millones de años en términos de hasta dónde ha llegado la tecnología de la ingeniería genética. No manchen qué avanzados estamos en comparación con esos pañales en los que se movía el proyecto. Antes, lo que se hacía era romper el ADN en millones de pedacitos y después reconstruir la secuencia original como haciendo un rompecabezas, como juntando piezas que se sobrelapaban. Y pues cuando muchas regiones son idénticas, esta estrategia no sirve. Y hablamos de que en el cromosoma ya es casi todo secuencias idénticas. Entonces no se sabía cómo sobrelapar, porque había fragmentos de una región que eran idénticos a fragmentos de otra región totalmente lejos. Había cosas que trataban de montar y colapsaban, o O estaban mal sea, acomodadas, o eran loops que no terminaban. Y ay güey, no, qué horror. imposible. Entonces, no, computacionalmente era como que no lo No, podían no, ni leer. no. Así que, además de esto, durante mucho tiempo existió la creencia de que mucho del cromosoma, de las secuencias del cromosoma Y eran ADN basura. O sea, material genético, secuencias genéticas que habían degenerado mucho, que ya no servían para nada y que nada más estaban ahí esperando a que algún día la selección natural las Despachara. barriera afuera, ajá. Y por lo tanto, como existe esta creencia de que pues da igual, o sea, de todas formas son secuencias que no sirven para nada, pues si no lo podemos leer y si no lo podemos secuenciar, pues da hoy un poquito igual X. también porque no sirve para nada. Ah, es basura. Pero X. hubo personas como la que ya mencionamos muchas veces, Jennifer Graves, que dijeron que el cromosoma ya estuviera tan raro, no era random, no era un accidente, sino que era una estrategia evolutiva dada por selección natural de control de daños. O sea, pues normal. Ahora, en lo que estaban ahí como discutiendo, chale, ¿qué vamos a hacer? Este cromosoma ya es bien difícil de secuenciar, es que es bien repetitivo. ¿Por qué será tan repetitivo, no? Porque pues eventualmente llega la pregunta, sobre todo en esa época se sabía mucho menos. Y ya se entendía en esos momentos que mucho de nuestro ADN no es originalmente nuestro. Mucho
mucho de nuestro ADN viene de otros seres vivos o de estatus cuestionable como los virus y las bacterias que nos dejan unos recuerditos de ADN. Y peor todavía, esto ni siquiera, algunas sospechas eran de que a lo mejor ni siquiera era DNA que tenían los seres humanos que venía de una fuente externa, sino que a lo mejor se les había contaminado el equipo al momento de secuenciar y se había introducido accidentalmente DNA bacteriano que estaba metiendo ruido en el análisis y entonces era como de no manches, no solo no lo estamos logrando, sino que ya arruinamos las muestras y estamos, O sea, o sea, las tenemos todas contaminadas. O sea, ajá. empezaban a tener como resultados tan extraños que dijeron, seguramente este resultado tan extraño de la secuenciación es que tenemos contaminación de bacterias. Lo cual no era poco razonable porque, pues, estas Eso secuencias pasa. muy repetitivas del cromosoma Y no existen en otros lugares del genoma humano y por lo tanto no se parecen a otros genes humanos en otros cromosomas. O sea, los genes de todos los demás cromosomas se parecen entre sí. Muchos genes vienen de otros genes, o sea, evolutivamente se puede rastrear su origen así, se copian y se insertan en otros. O sea, como que son familia, muchos de ellos, o tienen una misma estructura, o sea, como estructuras similares. Puedes reconocer a los genes humanos. Estos era como no los podemos reconocer, no se parecen a ninguna otra cosa, pues no deben ser humanos, deben ser de bacterias y los pusieron como que eran de bacterias. Y entonces los descartaron o los etiquetaron mal, como pusieron etiquetita, esto es de bacterias. Y ya fue hasta mucho después cuando se le mapeó con un poquito más de cuidado al cromosoma Y como tal, se dieron cuenta que estas secuencias disque de contaminación eran heredadas consistentemente vía línea paterna. Y entonces, pues obviamente quería decir que sí, eran parte legítima del cromosoma Y, no una contaminación. Y entonces ahora fue un problema porque dijeron, un montón de genes que tenemos etiquetados como de bacterias no son de bacterias. No, no. Eh, pero bueno, se dieron cuenta que eran entonces del cromosoma Y. Y entonces empezaron a tratar, más bien, al tratar de limpiar el genoma de lo que se creía que eran contaminantes, lo que comenzaron a hacer al secuenciar el genoma es que en vez de estar tirando con supuestos contaminantes, que era lo que pensaban que era de bacterias, tiraban a las secuencias del cromosoma Y, únicas del cromosoma Y. Y eso hizo que también se hiciera más difícil y más lento secuenciarlo, porque se estaba secuenciando, pero se estaba tirando. Solo partes, las que les venía bien, las que les venía bien secuenciar. Entonces, bueno, tardaron un par de años más. Completaron la primera lectura real del cromosoma Y en 2003, pero aún así había secciones que no habían logrado resolver. Fue hasta que todavía muchos años después se desarrollaron nuevas tecnologías para secuenciar que ya eran capaces de leer decenas o cientos o miles de bases al mismo tiempo. Ya por fin las secciones repetitivas del Y entregaron su estructura y se pudo mapear con bien. ¿En qué año? 2023. O sea, tardaron 22 años nada más en lograrlo, una cosa de nada. 22 años en lograr tener la estructura completa del cromosoma Y, que es el cromosoma más chiquito, pero muy complejo, muy El más difícil pedero. cromosoma. Y entonces ahí ya se vio que no es que fuera puro ADN basura y que no era un sitio que nada más ahí se está descartando, sino que sí es un cromosoma que está organizado, sí que esta organización está hecha sobre todo, pues porque se la pasa perdiendo genes, porque se la pasa resistiendo no perderlos y viendo cómo se repara a sí mismo porque no tiene una parejita con quien hacerlo. Con esa historia de sadness terminamos el programa de hoy para los que no son Patreons. Si usted no es Patreon, vaya ahora mismo a patreon.com/mandarax y averigüe cómo podría ser parte del, ojalá no fuera tan exclusivo club de gente que nos da un poquito de dinero mes con mes y que es la razón de que Mandarax exista después de 10 años. Contra todo pronóstico,
Porque sí, este programa se hace porque los Patreons nos dan un dinerito mes con mes. Entonces, si usted quiere contribuir porque le gusta mucho este podcast, vaya a patreon.com/mandarax y averigüe cómo. Y si no puede porque es diciembre o enero o como que la cuesta de lo que sea y no le alcanza o no le da la gana, no pasa nada, pero compartan nuestro programa, pónganos like, denos subscribe. Eso nos ayuda un montón contra el algoritmo y se lo vamos a agradecer un montón. Los queremos. Adiós, felices fiestas.